¿de acuerdo? Él es psicólogo especialista en psicología de las organizaciones, ¿vale? Estudios de maestría en neopsicología, PhD en neurociencias, PhD honoris causa en educación para la paz, postdoctorado en ciencias y postdoctorado en educación, autor de libros y artículos científicos. Convencido de que la felicidad es un camino que podemos transitar si deseamos. Así que, por favor, doctor Restrepo, muchísimas gracias por compartir el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Miriam, y feliz de compartir con la doctora Gira y con el doctor Iván y con todos ustedes que nos están mirando, que nos están compartiendo. Y como decía la doctora Gira, esto es un momento para invitarles a continuar profundizando en estos temas tan apasionantes. Entonces es un momento rápido. Voy a compartir pantalla con el permiso de ustedes. Y bueno, mucho de lo que ya hemos hablado, de lo que ya hemos escuchado con la doctora Gira, pero quiero hacer como una introducción, porque cuando escuchamos hablar de neurociencias o de neurociencias, se nos viene a la mente que la neurociencia es algo para gente que sabe mucho, para sabios, para, no, gente muy especializada, no sé, Einstein o tantas personas así, y no, la neurociencia está al alcance de todos, porque la neurociencia es el conocimiento del cerebro y cómo funciona el cerebro aplicado a diferentes áreas. Simplemente es el conocimiento del cerebro aplicado a diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, usted es maestra, maestro, es ingeniera, es pastor, es educador, también puede hacer neurociencia, porque cuando entendemos qué es lo que pasa dentro del cerebro, cuando se están dando enseñanzas, cuando se está dando aprendizaje, hablamos de neuroeducación. Pero cuando estamos hablando con un comercial, alguien que trabaja con la parte comercial y entiende qué es lo que pasa dentro del cerebro cuando se dan procesos de compra, procesos de venta o de posicionamiento, estamos hablando de neuromarketing. Y cuando hablamos de la patología, la enfermedad, estamos hablando de neuropsicología o neurología, y todo eso es neurociencia. Con esto quiero decirles que usted que me está escuchando también puede hacer neurociencia, también puede ser neurocientífico. Eso para comenzar como a aclarar qué es la neurociencia. Es estudiar cómo funciona el cerebro en relación con todo lo que nos rodea. Y ahí cabemos todos, caben ustedes y también estoy yo. Miren, el ser humano es algo maravilloso. El ser humano es un milagro maravilloso y es un milagro complejo. El ser humano tiene diferentes áreas y por eso es que es tan complejo, tan maravilloso y tan difícil de abordar. Tiene un área biológica, de la que habló la doctora Gira, que es el conjunto de todos estos elementos, las estructuras, el sistema límbico, sistema central, periférico, simpático, neurotransmisores, pero también tiene un área psicológica, que es la que nos habla de las emociones, de cómo interpretamos los sentimientos, pero también tiene un área muy importante que es la que nos convoca hoy, un área trascendente, un área espiritual. Los seres humanos somos biología, somos psicología, somos entorno social, pero también somos espíritu, también somos trascendencia. Y ahí es donde entra ese punto tan importante del encuentro de hoy, que es neurociencia, felicidad y religión, porque la religión es también trascendencia, es como nosotros, los seres humanos, nos proyectamos más allá de este entorno, más allá de este paso por la vida. Y ahí es donde hablamos de la trascendencia y de la religión. Haciendo esa claridad de que los seres humanos somos multifuncionales, voy a recordar parte de lo que dijo ahora la doctora Gira para ir navegando desde lo biológico a lo psicológico, a lo emocional y terminar en la parte espiritual o en la parte religión, pero solo es un abrebocas, solo es una invitación porque en las conferencias que se darán más adelante profundizaremos más sobre estos temas. Miren, los seres humanos tenemos sistemas, sistema cardiopulmonar, sistema esquelético, sistema muscular, y todos estos sistemas nos ayudan a que nuestro cuerpo funcione e interactúe con lo que lo rodea.
pero tenemos un sistema que es el rey de los sistemas, se llama sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que hace el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso, ¿qué es lo que hace? Conectar nuestro mundo interno con el mundo externo. Son las puertas y ventanas que nos ayudan a conectarnos con todo lo que nos rodea. Y tenemos ese sistema nervioso central que está conformado por nuestro cerebro y la médula espinal, y ese sistema nervioso periférico que llega a todas las partes de nuestro cuerpo de una manera muy especial a lo que se conocen con el nombre de los músculos lisos. Por eso cuando usted, por ejemplo, está nervioso, está nerviosa, tiene miedo, siente como que el estómago se le está apretando y siente como que el corazón late más rápido, porque es el sistema nervioso periférico reaccionando a las emociones. O cuando usted va a ver al hombre que ama o a esa mujer que ama, que adora, siente usted como maripositas, ¿no es cierto? Como maripositas en el estómago. Ese es el sistema nervioso conectado con el sistema nervioso central y periférico, y todo eso nos ayuda a generar emociones, como ya muy bien nos lo dijo la doctora Gira. Pero yendo más allá, dentro de nuestro cerebro tenemos esas neuronas que nos contaban ahora. ¿Y saben cuántas neuronas tenemos? Tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas en cada uno de los cerebros. Es más, y aquí empieza la magia que empieza como a unir la neurociencia con la religión. Cuando miramos al microscopio el cerebro y las conexiones de las neuronas y esas sinapsis, y comparamos esa fotografía con una fotografía del espacio, de la Vía Láctea o de las galaxias, ¿qué pasa? Parece que fuera la misma foto. Es decir, miramos al interior de nuestro cerebro y miramos al espacio exterior y parece que fuera la misma foto, y empiezan entonces a hacerse las preguntas. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde llegamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vinimos a hacer en la Tierra? Esas preguntas que se hace la neurociencia son las mismas preguntas que se hace la espiritualidad, la trascendencia y la religión. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine? ¿Y para dónde voy? Y eso nos lo ayuda a responder nuestro cerebro con unas funciones neurocognitivas que se llaman funciones neurocognitivas superiores: atención, percepción, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas. ¿Cómo me conecto yo con el mundo? ¿Cómo se conecta usted con el mundo que nos rodea? Se conecta basado en todas esas estructuras biológicas, pero con unas funciones cognitivas, que son la atención. Entonces, si yo centro mi atención en lo que me interesa, fijo mi atención en lo que me interesa, esa atención, que es una función cognitiva, me va a generar percepciones, o sea, una construcción de la realidad que es mía, que es propia, y que la voy a unir con las memorias, es decir, con el aprendizaje, con esas enseñanzas que me dieron mis padres, mis abuelos, mis amigos, mis maestros. ¿Y por medio de qué lo hacen? Por medio del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? La palabra. Y ahorita hablaremos un poco del poder de la palabra, el poder de la palabra en el cerebro para generar felicidad y para unirla a esa trascendencia. Entonces, me interesa es empezar a conectar toda esa biología de la que hablaba ahora la doctora Gira con la parte psicológica, y al final, como nos ayudará el doctor Iván Moreno, con esa parte religiosa. Las funciones neurocognitivas son como ese puente entre lo biológico y lo trascendente. El señor Paul Ekman, un gran investigador, dentro de sus muchas investigaciones habló de las emociones, y él nos decía, tenemos 6 emociones básicas que son biológicas, que todos nosotros, los seres humanos, las tenemos dentro de nuestro cerebro y nos sirven para adaptarnos y conectarnos con la realidad, que son la alegría o felicidad, la tristeza, el disgusto, el miedo, la sorpresa, y que nos ayudan a conectarnos, pero son emociones biológicas. Es decir, todas las personas sanas las tienen y se dan por los neurotransmisores que ahorita nos hablaban: la dopamina, serotonina, endorfinas y todas esas inas que son neurotransmisores o moléculas complejas. Pero otro señor posterior, ya en este siglo, el profesor Rizky habló que hay otras emociones que son emociones
de segundo nivel o emociones complejas. Y esas emociones complejas ya no son biológicas, son creadas por nuestra mente, basadas en las simples, pero combinadas. Y ahí es donde encontramos el amor, por ejemplo. El amor es una emoción compleja, una emoción trascendente. Encontramos la ansiedad, encontramos la hostilidad o el odio, el sentido del humor, que son emociones complejas que se basan en las simples, pero que nos ayudan a conectarnos con la realidad y a conectarnos con esa otra realidad que está más allá, que es la que llamamos la trascendencia. Sobre este tema vamos a hablar mucho más en las conferencias posteriores que estaremos trabajando, porque es un tema maravilloso que nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, con los demás y con la trascendencia. Imagínense que nuestro cerebro tiene un sistema que se llama sistema de recompensas. Ese sistema de recompensas o circuito de recompensas son una serie de estructuras y de vías que están dentro de nuestro cerebro y que están diseñadas para la felicidad. Miren qué maravillosa obra es el sistema nervioso y el cerebro, que tiene unas estructuras única y exclusivamente para la felicidad. Y les doy un dato, el cerebro no tiene estructuras para el dolor, el cerebro no tiene estructuras para el sufrimiento. Si lo miramos desde la parte biológica y el cerebro tiene estructuras para la felicidad y no tiene estructuras para el sufrimiento, ¿qué significa? Que estamos diseñados por ese gran arquitecto, estamos diseñados para ser felices. ¿Pero qué? Usted es el que debe decidir si utiliza esas estructuras para la felicidad o no las utiliza. Y esas estructuras para la felicidad o circuito de recompensas está conformado por el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y unas vías de dopamina o dopaminérgicas que se encargan de mover esos neurotransmisores de felicidad. Pero ¿cómo se conecta eso con la salud y con la trascendencia? Imagínense que nuestro cerebro funciona por un proceso de manejo cognitivo donde hay emoción, pensamiento y acción. Les voy a colocar un ejemplo. Usted piensa, se le viene a la mente, voy a dar una conferencia y me voy, y qué miedo, qué susto, se me va a olvidar todo. Entonces, eso que yo pienso que me va a ir muy mal, me va a hacer sentir triste y desesperado, me va a generar una emoción. Y esa emoción va a hacer que cuando esté dando la conferencia, me bloquee y me pierda. Entonces, un pensamiento negativo me va a generar una emoción negativa y un comportamiento negativo. Pensamiento negativo, emoción negativa, acción negativa, y se vuelve un círculo vicioso. Cuando yo pienso cosas negativas de mí o de los demás, se van a generar emociones negativas y actitudes negativas. Pero la buena noticia es que también funciona al revés. Cuando yo tengo pensamientos positivos, se van a generar emociones positivas y actitudes positivas. O sea, el resultado es positivo cuando yo pienso positivamente. Si yo uno eso con el sistema inmunitario, que el sistema inmunitario es ese sistema biológico que me protege contra las enfermedades, y yo genero pensamientos positivos frente a la enfermedad, o sea, me voy a curar o no me voy a enfermar, entonces ese pensamiento positivo va a generar neurotransmisores que van a fortalecer mi sistema defensivo. Si yo creo que me voy a enfermar, me enfermo más fácil que si yo creo que me voy a aliviar. El poder del pensamiento. Y si nos vamos más allá, empezamos a hablar que las palabras son pensamientos verbalizados. Y ahí empezamos a unirlo un poco con la religión, aunque de eso vamos a hablar mucho después, el poder de la palabra. Y el verbo se hizo carne, ¿no? La palabra. Cuando yo verbalizo cosas, mi cerebro comienza a convertir esas cosas en realidad. La importancia de verbalizar cosas positivas hace que se generen cosas positivas. La palabra es una poderosa herramienta para construir o para destruir. Como toda herramienta, usted verá cómo la utiliza. Usted tiene un martillo y usted ese martillo lo puede utilizar para poner bien linda su casa y pegar cuadros o para quebrarle la cabeza a otra persona. ¿La culpa es del martillo? No, la culpa es de su palabra, de su acción, de su sentimiento y su pensamiento. Eso es lo que llamamos programación neurolingüística, de lo que hablaremos después. Yo puedo programar mis emociones, mis pensamientos y sentimientos desde el poder de la palabra.
desde la activación cerebral. Miren, yo sé que ya vamos a darle casi el paso al doctor Iván, pero miremos investigaciones que se han realizado, investigaciones reales que se han realizado en la Universidad de Ginebra, por ejemplo, donde han identificado con lecturas de escáneres cerebrales que la meditación y la oración ayudan a recuperar trastornos neurodegenerativos o a minimizar problemas como el Alzheimer, el Parkinson o trastornos graves del cerebro. Incluso han ayudado a minimizar lesiones tipo cáncer, alteraciones tipo cáncer o tumores que se hayan dado. El poder de la meditación y de la oración, no porque simplemente sea un milagro caído del aire, es porque cada pensamiento viene acompañado de neurotransmisores y esos neurotransmisores activan los sistemas biológicos. El poder de la meditación es real y está identificado en diferentes investigaciones. Estas investigaciones y muchas otras nos han mostrado que el pensamiento espiritual, el pensamiento religioso y la meditación ayudan a disminuir la ansiedad, la depresión y el enojo. Ayudan a disminuir la sensación de aislamiento y el riesgo de suicidio. Ayudan a disminuir el abuso de bebidas alcohólicas. Mejoran la presión arterial, mejoran el pensamiento hacia los demás, aumentan la esperanza, aumentan la satisfacción, la sensación de paz interior. Un análisis que se hizo en Path Research Center destacó que los adultos, cuando tienen actividad espiritual, de meditación, de oración religiosa, alcanzan niveles altísimos de satisfacción y de salud. También eso se investigó y se averiguó en la Universidad de Edimburgo con este señor, el doctor Jan Eriksson, mejor dicho, y muchas cosas más que les vamos a contar en las conferencias y en los congresos que vamos a hacer, porque hay mucho que hablar sobre este tema. ¿De qué vamos a profundizar más adelante? La espiritualidad y la religión son dimensiones humanas. No hay que poner a pelear la biología y la neurociencia con la religión, porque son dos caras de la misma moneda. Es la misma moneda con dos caras que al fin y al cabo están unidas para el bien de nosotros como seres humanos. Hay una cantidad de investigaciones que las respaldan. ¿De qué más vamos a hablar o a profundizar en las conferencias? De cómo la neurociencia aborda los fenómenos como la espiritualidad y la religión para mejorar la calidad de vida y la felicidad y la salud. Vamos a hablar de cómo la neurociencia se utiliza también para obtener resultados positivos en la vida. Y lo que más me gusta a mí, vamos a hablar de los neurotips o unos tips claros, concretos, que si los hacemos nos van a mejorar la calidad de vida y la felicidad. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la alimentación. ¿Qué alimentos le sirven y qué alimentos no le sirven a usted para la felicidad? Vamos a hablar de la importancia y con quién me debo relacionar. Relaciones tóxicas. Vamos a hablar de la respiración, cómo respirar, de la importancia del dormir para producir melatonina y activar glándula pineal. En fin, vamos a hablar de muchísimas cosas interesantes que además están en estos libros que les invito a que en algún momento los lean, Neurodidáctica y Neuroenjoyflip y Emoción y Desempeño. Bueno, podríamos quedarnos aquí hablando cantidad de tiempo, pero la idea es que nos entusiasmemos porque este es el primero de muchos encuentros donde vamos a hablar de neurofelicidad y de religión. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, fantástico, doctor Restrepo. Ha sido impresionante, increíble. Ya estoy a la espera de conocer esos tips. Así que no os perdáis nuestro chat, ¿de acuerdo? Es muy importante que escribáis ahí vuestras preguntas. Recordad que vamos a tener tiempo, esperemos que un poco más, para mínimo 3 preguntas. Así que ahí vuestras preguntas podéis lanzarlas y luego los doctores decidirán quién responde. Y no os perdáis también nuestras redes para que podáis compartir toda esta información y estéis atentos a cualquier información y cualquier nuevo evento que podamos publicar sobre nuestros queridos ponentes. Doctores, ¿me comparten si quieren compartir algo? ¿O? Sí. Sí, perfecto. Sí, algo simplemente como de cierre después de Santiago. Mi nombre es Santiago. Después de escuchar a la doctora Gira y al doctor Iván, que ya los he escuchado muchas veces, es que definitivamente
los seres humanos estamos llamados a estar acá y a trascender para hacer cosas importantes. Nosotros no estamos, y es ya una opinión no científica, sino una opinión personal, no estamos llamados simplemente a ocupar un espacio y ya, estamos llamados a cumplir una gran responsabilidad y es a dejar este mundo mejor como lo encontramos. Y la manera de hacerlo es siendo felices y haciendo felices a los demás. Yo creo que la manera de trascender, independiente de las creencias que cualquiera de nosotros podamos tener, es cumplir con esa responsabilidad de embellecer el mundo, si no es con nuestro cuerpo, de pronto que no es el más hermoso del mundo, sí con nuestra actitud, con nuestro relacionamiento con los demás. Y eso después de escuchar a la doctora Gira, al doctor Iván, se me refuerza. Estamos acá para ser felices y hacer felices a los otros. Fantástico. Muy bien. Doctora Bueno, Gira, ¿qué dice? sí, quería complementar un poquito también, es que claro, al escucharlos pienso tantas cosas, súper interesante toda la reflexión que hace el doctor Iván, todo lo que nos ha comentado Santiago, y yo realmente lo que pienso es que sabemos, o sea, el ser humano piensa que sabe tanto, pero yo me doy cuenta desde el punto científico que sabemos tan poquito, pero que realmente el cambio, como dice Santiago, es para que nosotros seamos felices. Si nosotros intentamos ser felices y hacer felices a otros, conseguimos muchísimo. Y para conseguir eso, el cambio tiene que comenzar por nosotros mismos. Con lo cual, yo estoy de acuerdo en que conociéndonos a nosotros mismos podemos cambiar muchísimas cosas. Conociendo desde cómo funcionamos, cómo reaccionamos, eso nos va a ayudar muchísimo. El solo hecho, por ejemplo, por dar un ejemplo pequeño, mínimo, pero muy importante, el solo hecho de que una mujer sepa, conozca, entienda que en la parte final del ciclo produce unas hormonas que le pueden generar mal genio, mal estado general, disgustos, pues cuando ella está en la parte final del ciclo, lo que tiene que hacer es decir, oye, estoy en la parte final del ciclo, no me lo tengas en cuenta. Y con eso resuelve múltiples problemas. Pero para eso tiene que tener ese conocimiento, tiene que saberlo, tiene que tener esa información, se tiene que conocer a sí misma, ¿ya? Conocerse a sí misma y tener la información. Y esto le ayuda a resolver muchas cosas. Todo este tipo de cosas nos ayuda a que nosotros seamos felices y a que podamos hacer felices a otros. Y nos ayuda a que realmente consigamos sentirnos bien, encontrarnos bien y aceptarnos a nosotros mismos. Por eso les invito a que sigan toda la serie de conversatorios que vamos a tener, porque hay muchísimo más para aprender, para saber y para conocer, y eso que no sabemos nada, sabemos muy poco. Fantástico, impresionante. Doctor Iván, no sé si querrá aportar algo más o pasamos a las preguntas. Pues sí, me gustaría hacer una pequeña aportación, que lo que dice la doctora Gira es verdad. Los mismos neurocientíficos dicen que es imposible saberlo todo, que lo que sabemos puede estar obsoleto o errado, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos siempre estar en constante actualización, porque la información que tenemos pues puede estar sesgada. Entonces sí es importante este tipo de actividades como para que todos aprendamos algo nuevo y como dicen los neurocientíficos, el conocimiento se construye. Fantástico. Bueno, increíble. Me ha parecido muy interesante. Estoy seguro que nuestros oyentes están todos expectativos ya. Querrán adquirir de inmediato ese libro. Quiero compartir simplemente que para seguir toda esta información que tenemos y los próximos conversatorios, como dice nuestra compañera Gira, pues no os perdáis las redes sociales, rellenad los links que se os han compartido por los chats. También allí vais a poder compartir pues, la información de cómo adquirir los libros, tanto de nuestro doctor Santiago Restrepo como del doctor Iván. Así que quien quiera interés, por favor, escribid en el chat. Y creo que había alguna pregunta por ahí. Yo voy a lanzarla ahora sí, ¿de acuerdo? A ver quién de los doctores me quiere contestar. ¿Y en qué influyen las emociones con la religión? A ver qué influye. Entonces, bueno, ya hemos escuchado bastante. Yo creo que... A ver. Bueno, yo puedo aportar algo. Bueno, sí, no sé, no, disculpe, doctor continúe. Iván, ¿usted quería decir algo?
No, continúe y luego yo hago mi aporte. Sí, sí. Vale, muy bien. Nada, solo quería comentar que efectivamente hay muchísimos estudios científicos que sí que reportan muchísimas investigaciones que la oración, por ejemplo, influye en disminuir el dolor, en que las personas tengan mayor percepción de felicidad, tengan mayor autopercepción de, digamos, positiva. Y todo esto está, todas estas cosas están demostradas científicamente. Y efectivamente hay muchísimos estudios sólidos con buenos resultados, o sea, de buena calidad, que demuestran la influencia de la oración y de la creencia religiosa en este tipo de respuestas, ¿no? En la tranquilidad, la paz, el dolor, el control del dolor y demás. Pero lo que no se tiene claro es cómo es el mecanismo por medio del cual se produce que la religión tenga estos efectos, ¿vale? Entonces allí sí que estaría muy interesante leer el libro del profe Iván, que seguramente nos va a ayudar a aclarar muchísimos de estos aspectos, ¿vale? Sí, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que nosotros tenemos como 3 cerebros, pues en la cabeza, en el corazón y en el vientre, ¿sí? En donde están el colon, los intestinos, porque ahí hay neuronas. Entonces, digamos que son 3 cerebros. Y curiosamente, las neuronas del corazón también transmiten como un campo electromagnético, ¿sí? Eso es un tema súper amplio, ¿sí? Todo está conectado. Entonces, ¿qué pasa? Dice, pero ¿por qué nos inculcan tanto que tenemos que perdonar y todas esas cosas? Es porque cuando yo perdono, me estoy perdonando a mí mismo. Si yo no me perdono, resulta que esas emociones negativas, que son ese electromagnetismo, me empieza a afectar mis propias células y mi propio ADN. Es decir, me está matando mis células, en pocas palabras. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, nos están haciendo un bien cuando nos dan esa ética de que tenemos que amar a los demás, es porque la gente no sabe que cuando yo odio, tengo ira y esas cosas, yo me estoy haciendo daño a mi cuerpo, a mis células. Ahí les dejo ese datico, eso pues tiene más información, pero por lo menos les dejo ese dato. Y me gustaría completar algo a lo que ya han dicho Gira e Iván. Miren, nosotros debemos, de lo que hemos hablado ahora, pero que seguiremos hablando más adelante, que están tanto en el libro del doctor Iván como en el mío, los pensamientos están compuestos por química, por moléculas químicas que se llaman neurotransmisores, pero las moléculas químicas están compuestas a su vez por átomos, por electrones, protones, neutrones. Pero esos átomos, en una manera mucho más pequeña, están compuestos por quantum de energía, o sea, por paquetes de energía. Y esos paquetes de energía están compuestos por unas especies de cuerdas que vibran. Entonces, si llegamos, los pensamientos finalmente son energía, energía. Cuando yo siento amor, esa energía vibra con una longitud de onda especial que impacta a otras personas y afecta la energía de los otros. El amor que yo siento por otros genera bienestar y energía en otras personas, igual el odio o cualquier emoción. Las emociones son energía vibrando. Cuando yo tengo emociones que sean adaptativas, ayuda a que lo que me rodea sea adaptativo y viceversa. ¿Qué efecto tiene la religión como para tratar de responder un poco especulando? Porque estamos en el campo de la investigación y ante todo es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos desde la neurociencia. Cuando yo estoy en un estado religioso de oración, de meditación, de oración, coloco esos pensamientos a vibrar en una longitud de onda especial que armoniza con lo que me rodea. De ahí el poder de la oración para generar ambientes de salud o ambientes de felicidad. Es parte de la investigación hacia donde nos lleva, pero evidentemente todavía falta bastante, ¿no? Y a mí me gustaría agregar una cosa a lo que dice el doctor Santiago, y es que precisamente muchas personas piensan que es suficiente con pedirle perdón a Dios, o sea, hacer mi oración, decirle Dios perdóname por lo que sea. Pero si yo no cambio mi actitud con los demás,
no funciona. O sea, tiene que ser completo. O sea, pedirle perdón a ese ser y también perdonar al otro. O sea, porque perdonando al otro me perdono a mí mismo. Es que todo está integrado. Por eso es interesante cuando nosotros le ponemos la ciencia a esto, y cuando digo la ciencia es, miremoslo desde la física cuántica, ustedes se van a sorprender de cómo todos estamos unidos a nivel cuántico y lo que yo sienta le afecta al otro y viceversa. Porque precisamente estos cuerpos humanos nos da la sensación de que estamos separados. Este es mi cuerpo, este es el suyo. Y resulta que a nivel cuántico no es así. A nivel cuántico todos estamos unidos, como lo que decía el doctor Santiago. El universo y todo es como un cerebro gigante en donde todas las neuronas cósmicas, llamémoslas así, todo está conectado con todo. Pero claro, como estamos en un cuerpo individual, nos da la ilusión de que no pasa nada, pero sí pasan muchas cosas. Sí, mire, doctor Iván, me acaba de recordar una cosita, y es que es un gesto muy simple y muy sencillo cómo nos interconectamos y podemos transmitir esa felicidad. Es que por el mero hecho de que uno esté infeliz, con que le mande una sonrisa a alguien, esa persona se contagia y acaba riéndose y no sabe por qué. Y automáticamente ya le estamos transmitiendo felicidad, ni siquiera con palabras, solamente con un hecho. Eso es algo maravilloso. Bueno, me parece fascinante. La verdad es que tengo muchas ganas de leer esos libros ya. No sé si hay alguna pregunta más que quieran responder. Sé que hay algunas preguntas a veces entre el público. A ver si algún compañero. A ver, aquí tenemos. ¿Cómo me perdono por el mal o el daño que me hace alguien a más? Una persona ajena.